Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar una vez más de inteligencia artificial. Pero no vamos a hablar ni de modelos, ni de agentes, ni de algoritmos. Hoy vamos a hablar de fierros. Cuando pensamos en inteligencia artificial, imaginamos algo casi inmaterial, como una respuesta que aparece en la pantalla en segundos. Pero, y hasta lo dijo el Papa León XIV, detrás no hay nada etéreo. Hay galpones enormes, llenos de procesadores, hay centrales eléctricas, hay agua circulando y minerales metidos adentro de cada chip. AI software is fundamentally underpinned by the hardware that runs the underlying computation. This particular data center campus spans 1.3 million square feet. The tech industry entered an unprecedented race to build the infrastructure needed to sustain the AI boom. Amazon investing another $15 billion into northern Indiana to build an AI data center campus. Un centro de datos de estos tiene una escala como si fuera un octavo de Uruguay. There are currently more than 10,000 data centers globally, more than half of them housed in the U.S. These data centers support technologies like large language models. Durante ese proceso de entrenamiento es un proceso lento que consume mucha energía. Se utiliza agua para reducir la temperatura del refrigerante, que luego recircula para enfriar los servidores. But another big category of AI chip is gaining ground, the custom ASIC, application-specific integrated circuit. These AI chips are smaller, cheaper, accessible. China sorprendió con DeepSeek con capacidades de hardware mucho menores. On a global scale, data centers accounted for about 1.5% of electricity consumption in 2024. Software is eating the world. A menos que recién se hayan despertado de un sueño criogénico que les duró varios años, ya saben que las tecnologías llamadas inteligencia artificial están teniendo un impacto enorme en casi todas las instancias de nuestras vidas. Cada vez se habla más de modelos nuevos, de los usos y consecuencias y a veces de los algoritmos o las bases técnicas en su desarrollo. Pero de lo que se habla menos y que es central en todo desarrollo de software es de la infraestructura sobre la que se apoya todo esto. In 2011, Mark Andreessen said, "Software is eating the world." And the decade that followed just solidified this notion, with software infiltrating nearly every aspect of our lives. The last year in particular introduced a new wave of generative AI, with some apps becoming some of the most swiftly adopted software products of all time. And just like all the other software that came before it, AI software is fundamentally underpinned by the hardware that runs the underlying computation. So if software is becoming more important than ever, then hardware is following suit. Como ya vimos en otras conexiones, las tecnologías de inteligencia artificial y en particular las basadas en redes neuronales existen desde hace décadas, pero hace menos tiempo que se han implementado sistemas de gran alcance y de uso masivo. El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Javier Valiosian, nos explica por qué pasa esto. Con el aumento muy grande de la capacidad de cómputo que hubo en general en el mundo y de la capacidad de transmisión, algunos avances matemáticos y algunos avances algorítmicos que hubo en los últimos años, posibilitó ese boom que estamos viviendo hoy y que está fuertemente basado en la bajada del costo
de la capacidad de cómputo, es decir, de lo que cuesta comprar un servidor de cómputo en alguna parte del mundo. E incluso de lo que cuesta alimentar ese servidor con energía eléctrica. El poder de cómputo se ha convertido en una de las claves para el actual poder de la inteligencia artificial. Y ese poder se basa en la instalación de enormes centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Y cuando digo enormes, digo realmente enormes. When people hear cloud, they think about some object in the ether. Cloud has to physically live somewhere, and it lives in data centers. This particular data center campus spans 1.3 million square feet. You get your steps in. But not all data centers look or work the same way. Some, like the one we visited, are like office buildings for data. Multiple companies rent space and share the infrastructure. These are co-location data centers. Big tech giants like Google often build and run their own private facilities, known as hyperscale data centers. Inside, the space is divided into data halls, filled with towers of servers. The more closely the servers can be stacked, the more productive the square footage. There are currently more than 10,000 data centers globally, more than half of them housed in the U.S., with forecasts predicting demand for data centers could triple by 2030. En los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial genera cada vez más interés y surgen nuevos servicios y aplicaciones. Y esto implica cada vez más desarrollo de infraestructura. Since the public release of ChatGPT at the end of 2022, the tech industry entered an unprecedented race to build the infrastructure needed to sustain the AI boom. What started as a flashy innovation quickly became a strategic priority for the world's largest companies. Within months, companies like Microsoft, Google, Amazon, and Meta began announcing multi-billion-dollar investment plans focused mainly on the construction and expansion of data centers. Meta continuing its massive investments in AI, this time in the form of compute power, announcing 2 new major AI data centers. Amazon investing another $15 billion into northern Indiana to build an AI data center campus. By 2023, global spending on AI-related infrastructure had already surpassed $200 billion. And just 1 year later, in 2024, that figure practically doubled. In 2025, it is estimated that the largest tech companies allocated nearly $400 billion in capital expenditures, much of it directed toward data centers, specialized chips, and cooling systems. En otras conexiones también hablamos de centros de datos y de su importancia en el funcionamiento de muchísimas cosas, desde almacenar tus fotos hasta el hosting de los sitios que visitas. Y si bien los centros de datos para inteligencia artificial se les parecen en algunas cosas, también tienen muchas diferencias. It's a specialized facility designed to handle intense AI workloads, such as training massive models and performing complex computations efficiently. Unlike traditional data centers that manage various independent tasks, AI data centers function like a supercomputer, operating in unison to manage vast amounts of data. These data centers support technologies like large language models, computer vision, and predictive analytics. AI data centers differ fundamentally from traditional ones. They focus on workload intensity rather than diversity. Si bien los centros de datos orientados a inteligencia artificial son muy diversos, se pueden separar en 2 grandes grupos según la etapa del desarrollo. Un primer grupo es el de los centros especializados en el entrenamiento de los modelos. Javier Valiosian nos explica cómo son. Durante ese proceso de entrenamiento es un proceso muy lento, que consume mucha energía y que no es necesario hacer en tiempo real, es decir, no se hace cuando vos le estás preguntando algo al ChatGPT, se hace en algún momento y puede esperarse a que ese proceso termine. Eso suele hacerse en centros de datos más centrales, digamos, más cerca de una fuente de energía razonablemente barata, más cerca de una fuente de refrigeración. Entonces, todas esas necesidades de infraestructura, de ingeniería civil, digamos, de ingeniería mecánica, que es buena parte del costo de entrenar un modelo, suelen hacerse en lugares donde la escala abarata esos costos y donde están cerca de la energía. Una vez que los modelos están entrenados, es importante que sean accesibles a los usuarios de la mejor manera posible. Por eso, los centros de datos orientados a la inferencia, es decir, al procesamiento con el objetivo de obtener un resultado concreto,
tienen sus propias características. Después hay una segunda tarea grande, que es la de la inferencia, se llama, que es aquella que una vez que le pediste una tarea a uno de estos modelos, siempre hablando de modelos de lenguaje o de creación de imágenes o cosas por el estilo, utilizan toda esa cantidad de números que se calcularon en algún momento para darte una respuesta. Esa tarea también consume energía, pero no tanta como la otra. Y además la gracia de eso es que se haga rápidamente para que vos, usuario, tengas una experiencia agradable usando eso. Y eso suele hacerse más cerca de los usuarios, más cerca geográficamente, incluso. Transmitir datos en Internet es muy rápido, pero no es instantáneo. Entonces, estar más cerca de los usuarios mejora la experiencia. Uno de los grandes protagonistas de todo el proceso computacional es el procesador. Un componente muy complejo capaz de hacer muchas cuentas en muy poco tiempo. En los centros de datos orientados a inteligencia artificial, esos procesadores son las llamadas unidad de procesamiento gráfico o GPU. Esa G viene de graphics, ¿no? de gráficos. Son unos procesadores que se diseñaron hace unos cuantos años ya, específicamente para apoyar la ejecución de juegos de computadora. Esos juegos de computadora necesitaban una velocidad de cómputo muy alta para dibujar entornos en 3 dimensiones, para dibujar entornos que cambiaban muy velozmente a medida que los jugadores interactuaban con el juego. Y eso hizo que se desarrollara una forma específica de hacer cálculos que implicaba muchos cálculos a la vez, en paralelo se dice, para poder dibujar cada una de las partes de una pantalla. A pesar de que fue diseñado originalmente para eso, fue visto como una capacidad muy útil para lo que se está actualmente haciendo matemáticamente con los modelos los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, que es esa capacidad de hacer cuentas en paralelo muy rápidamente a un bajo costo energético. Los GPU son el principal tipo de procesador usándose actualmente en sistemas de inteligencia artificial de todo tipo. Pero también han surgido nuevos modelos de chip. Por ejemplo, los que están diseñados para funciones específicas. GPUs are the general-purpose workhorse stars of NVIDIA and its top competitor, AMD. But another big category of AI chip is gaining ground, the custom ASIC, application-specific integrated circuit, now being designed by all the major hyperscalers, Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI, alongside Broadcom. These AI chips are smaller, cheaper, accessible, and as the name suggests, specifically built for one purpose. While a GPU is like a Swiss Army knife, able to do many kinds of parallel math for different AI workloads, think of an ASIC like a single-purpose tool, very efficient and fast, but hardwired to do the exact math for one type of job. They can be much more efficient in running those workloads, but when you specialize them, you can't change them once they're already carved into silicon, and so there's a trade-off in terms of flexibility. Pero no basta con hacer muchas cuentas muy rápido dentro de cada procesador. Es necesario que la información de ese procesamiento salga, sea hacia otros procesadores del centro de datos o hacia los usuarios. En el caso, por ejemplo, del entrenamiento aparece un actor muy importante también, que es las redes de comunicaciones que hay dentro de los centros de datos, que tienen que tener unas velocidades muy altas para que todos los servidores de ese centro de datos se comuniquen rápidamente y esos cálculos que hacen todos a la vez logren transmitir los resultados de cada uno de los cálculos muy rápidamente. Los centros de datos donde se hace más inferencia, donde se atiende al usuario, es muy importante también la conectividad entre los usuarios y los centros de datos. Cuando usamos un servicio de inteligencia artificial, nos importa que el resultado sea relativamente rápido por razones de comodidad. Pero cuando se trata de la transmisión de información dentro de un centro de datos, la velocidad ya no es una cuestión solo de comodidad, sino un aspecto básico de la operativa. Un centro de datos no de los que hay en Uruguay aún, pero de los que tienen las grandes empresas por ahí, tienen algunas decenas de miles de GPUs. Si pensamos que están trabajando, no todas juntas, pero varios cientos de estas GPUs a la vez,
están tratando de comunicarse resultados de las cuentas que hacen y de guardarlos en disco, digamos, en storage, en la capacidad de almacenamiento del centro de datos. Están trabajando con terabytes de información que se tienen que pasar de uno a otro a grandes velocidades. Esa velocidad de transmisión entre los distintos servidores de un centro de datos es un cuello de botella importante de cuán eficiente es un centro de datos de esto. Actualmente las redes de esos centros de datos pueden transmitir a, no sé si dice algo, pero a velocidades de 400, 800 gigabits por segundo. Para hacernos una idea, cualquier red de una casa raramente pasa a 1 gigabit. Tanto por su arquitectura, es decir, cómo procesan la información, como por su funcionamiento, los GPUs y otros tipos de chips usados en la inteligencia artificial consumen más energía que los procesadores tradicionales. Por lo que los centros de datos orientados a inteligencia artificial no solo son enormes, sino que consumen muchísima energía. Un rack, es un armario donde se instalan estos servidores, solía consumir del orden de 4 kilowatts, una cosa así, entre la cantidad de servidores que tenía. Ahora están consumiendo 50, 100 kilowatts. Los grandes centros de datos consumen fácilmente 100 megawatts. Tienen una escala enorme, o sea, un centro de datos de estos tiene una escala como si fuera un octavo de Uruguay, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo alimentar de forma confiable y barata y que sea amigable con el medio ambiente y todas esas cosas que le vamos a pedir a esto es un reto importante? La demanda de energía de los centros de datos orientados a inteligencia artificial es tan pero tan grande que está llevando a las empresas a cosas que hasta hace poco eran impensadas. The 3 Mile Island power plant became infamous when its TMI-2 reactor had a critical failure and suffered a partial meltdown. To this day, still the most severe nuclear accident in United States history. The core of TMI-2 has been removed from the site, and the second reactor, TMI-1, was shut down in 2019 because it was operating at a loss. The entire site has since been marked for decommission. But that changed. Last year, in 2024, Microsoft announced a deal with Constellation Energy, the owner of the site, to restart the still working TMI-1 reactor. The nuclear power plant is expected to resume operation in 2027, with all energy going to Microsoft for the next 20 years. And I'm sure you already know what Microsoft needs all that power for: to power the next generation of AI data centers. Esta enorme demanda de energía de parte de los centros de datos no para de crecer. Y además se especula que este ritmo puede seguir incrementándose. To give you an idea of how much electricity these data centers use, today, a hyperscale data center operated by a big tech company uses about as much electricity as 100,000 households. The largest data center currently under development will use 20 times that amount. On a global scale, data centers accounted for about 1.5% of electricity consumption in 2024. By 2030, electricity consumption by data centers is set to roughly double to about 3% of global consumption. That means data centers will be consuming around 945 terawatt hours a year. And to put that into context, that's about as much as the entire yearly electricity consumption of Japan today. Esto está poniendo una gran presión en el sector energético, que tiene que lograr ampliar su capacidad de producción de energía para poder alimentar el hambre de estos centros de datos. Seguramente vaya a haber algunas crisis puntuales de la velocidad en la que se instalan los centros de datos contra la velocidad en la que se instala la generación de energía. Probablemente también haya un empuje para generar nuevas fuentes de energía. No queda claro que vaya a haber un trancazo, pero podría ser que la especulación financiera que está habiendo arriba de estos procesos empuje a que haya unas velocidades dispares en el desarrollo de todas esas partes de todo el sistema. ¿Cuál de estos países es un centro estratégico para los chips de inteligencia artificial? Estados Unidos, China, Taiwán,
Los tres. Estados Unidos es líder mundial en el diseño de chips de inteligencia artificial y en el desarrollo de empresas tecnológicas como Nvidia, AMD e Intel. Allí se crean muchas de las arquitecturas y los software más avanzados para allá. China busca alcanzar la independencia tecnológica invirtiendo fuertemente en semiconductores y supercomputación. Además, controla gran parte de la producción y refinamiento mundial de tierras raras, minerales esenciales para fabricar chips, baterías y componentes electrónicos avanzados. Taiwán es el centro estratégico de fabricación de chips, donde se producen los semiconductores más avanzados del mundo. Seguimos en Conexiones hablando de la infraestructura de la inteligencia artificial. La enorme cantidad de energía que consumen estos centros de datos se disipa en forma de calor. Calor que enlentece los procesos, reduce la vida útil y puede incluso quemar los procesadores y otras partes de los sistemas. Por lo que un punto central en la infraestructura de inteligencia artificial es el enfriamiento. Toda esa energía se transforma en calor, básicamente, y hay que sacarla de ese edificio que es el centro de datos y sacarla de los aparatos, de estos servidores, de todo ese calor. Hay que sacarlo de adentro de los servidores y en general se utilizan sistemas de refrigeración que no son simplemente un ventilador puesto como tenemos en un PC en nuestra casa, digamos. Es sistemas de refrigeración específicos basados en agua o en otros fluidos que directamente tratan de sacar lo más rápido posible el calor de adentro de estos aparatos al entorno de ese centro de datos, al aire, al agua en un río o a donde sea. Y ese es un reto medioambiental muy fuerte. También hablamos en otras Conexiones de que en los centros de datos tradicionales el enfriamiento se suele hacer con grandes ventiladores que sacan el calor del centro de datos hacia el ambiente. Pero en los centros de datos para inteligencia artificial que generan mucho más calor, es necesario tener otros sistemas de enfriamiento, sistemas que generan algunas preocupaciones. Comienza introduciendo refrigerante por tuberías alrededor de los chips de procesamiento dentro de los servidores. Este líquido refrigerante absorbe el calor y lo transmite del sistema eléctrico a una unidad de intercambio de calor. Se utiliza agua para reducir la temperatura del refrigerante, que luego recircula para enfriar los servidores. Mientras tanto, el agua ahora caliente se canaliza hacia torrentes de refrigeración donde una combinación de ventiladores y vapor de agua disipa el calor, enfriando el agua. Parte del agua se evapora en ese proceso, mientras que el resto recircula varias veces a través de este proceso de enfriamiento antes de ser desechada finalmente en una fuente de agua cercana. En total, se evapora hasta el 80% del agua. What it means is that this type of water is gone and that we are extracting water from a water circuit that is necessary for irrigation, for human consumption and hygiene. Es que así como pasa con la demanda de energía, la necesidad de enfriamiento lleva a buscar soluciones bastante excéntricas. Con la instalación submarina eliminamos la refrigeración eléctrica, así reducimos el consumo eléctrico en un 40% y por lo tanto las emisiones de CO2 también en un 40%. Las cápsulas de la empresa de Maxi Reynolds pesan 46 toneladas. En su interior, los racks de servidores de alta densidad albergan más de 1.100 procesadores, suspendidos en un líquido refrigerante oleoso no conductor. El calor que este refrigerante absorbe se disipa hacia las aguas que los rodean. Los módulos pueden conectarse, por ejemplo, a un aerogenerador marino para suministrar electricidad a los servidores. El refrigerante viscoso circula sin necesidad de ventiladores ni bombas. Así, el 99% de la electricidad se destina a alimentar los servidores, según la empresa. La energía y el enfriamiento son problemas cada vez más importantes en la creciente infraestructura de inteligencia artificial. Pero otro de los puntos clave es la fabricación de los chips. Los chips son diseñados por empresas como Nvidia o AMD, pero la complejidad que demanda la fabricación de chips cada vez más potentes y que ocupen menos tamaño ha llevado a que una empresa taiwanesa llamada TSMC concentre una parte enorme de la producción mundial. Making a chip is like building a house of cards with thousands of people located on multiple continents.
Everyone must place their card exactly right, delicately balanced at the perfect time, or, well, you know what happens. The majority of chip design happens in the US. Raw silicon wafers are primarily made in Japan and Taiwan, but a few other places as well. A lot of chip-making machinery comes from the Netherlands, of course, the US, and South Korea. Components within those machines are sourced from places like Germany, Japan, and the US. Then, all of those things join forces for manufacturing magic within fabrication facilities, fabs for short, heavily concentrated in Taiwan. TSMC manufactures over 90% of the world's most advanced chips, almost entirely out of its Taiwan-based gigafabs. La cadena de suministros de los chips de inteligencia artificial es tal vez de las más complejas del mundo y también una de las más concentradas. No solo la fabricación de chips está concentrada mayormente en una única empresa, sino también la fabricación de las máquinas que fabrican los chips. Actualmente toda la fabricación de los chips más avanzados depende de la máquina que fabrica una sola empresa en Países Bajos. ASML doesn't make chips. It makes machines that make chips and offers tech that no other company has been able to recreate. Lithography is a process that directs light through a series of mirrors, lenses, and a special blueprint to transfer patterns onto silicon wafers, essentially shrinking chip designs down to sizes invisible to the human eye and creating the electrical pathways that give a chip its function. All of the manufacturers of the most advanced chips in the world, whether they say it publicly or not, use ASML's machines or are about to use ASML's machines. In order to make the next generation of chips even more intricate, ASML literally had to develop a way to generate a type of light that does not naturally occur on Earth's surface, called EUV, extreme ultraviolet. The system is as big as a double-decker bus, weighs as much as a blue whale, and will run customers $400 million per machine. Esta concentración implica una vulnerabilidad muy grande de la cadena logística y de suministros de la infraestructura de inteligencia artificial. Pero como señala Javier Valiosian, también convierte a sus componentes, y en particular a los chips, en uno de los ejes centrales de la geopolítica y las finanzas. Esa concentración ha hecho que se vuelvan una cosa estratégica muy importante y una moneda de cambio política a nivel mundial, ¿no? Ahora estábamos viendo, no sé, la visita de Trump en China negociando la venta de GPUs y cosas por el estilo. Y además se ha vuelto una especie de petróleo, digamos, o de cosas por el estilo, donde incluso actores financieros especulan con el precio de estos dispositivos y los compran, los guardan, los venden en función de lo que creen que van a costar o de lo que creen que pueden llegar a costar. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Heber Assaf, que es director regional de Arnaldo C. Castro y de Kevlar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación, un gusto. Vamos a empezar capaz que por el principio, ¿no? Porque mucho se habla de centros de datos, pero son diferentes los que venimos conociendo hasta ahora o de los que venimos escuchando y los que se utilizan para inteligencia artificial. ¿En qué? ¿Por qué son diferentes? Bueno, muy bien, buen punto de partida. Primero que nada, los data centers tradicionales, como tú decís que conocemos, son data centers que están pensados para alojar aplicaciones empresariales. Por ejemplo, no sé, un RP, un CRM, un correo, el correo interno, herramientas o aplicaciones típicas, ¿verdad? Entonces, bueno, esos data centers tienen, por supuesto, un dimensionamiento, un tipo de procesamiento de cómputo que puede escalar inclusive hasta potencias bastante importantes, que de pronto no necesariamente todos estamos familiarizados con esas potencias, pero, por ejemplo, un rack tradicional se mide por racks, puede consumir... Por esta especie de, como si fueran estantes o roperos. Que está lleno de equipos adentro de procesamiento. Y bueno, un rack tradicional ya bastante cargado puede estar en el eje de los 5 kilowatts a 10, 15 kilowatts, que ya es una carga bastante importante. En Uruguay, de hecho, tenemos muy baja carga en general en los racks. Cuando hablamos ya de inteligencia artificial, cambia dramáticamente toda la arquitectura inclusive. O sea, están pensados para mover enormes volúmenes de datos, se necesitan unos anchos de bandas de comunicación muy importantes y ahí entra en juego un elemento que es definitivo, que es el consumo de energía que generan los data centers pensados para ya
y además todo lo que requiere a nivel de refrigeración, a nivel de cómo enfriamos y extraemos ese calor que se genera debido al consumo de los tipos de CPU que utiliza, que podemos comentar cuál es la diferencia, básicamente que son los que consumen muchísima energía. Entonces hay definitivamente, si bien conceptualmente o si uno lo mirase de afuera, no puede establecer la diferencia, pero funcionalmente son dos entidades bien diferentes en cuanto a sus consumos de energía, refrigeración, inclusive hasta la conectividad que tiene el data center es absolutamente distinta. Y eso implica, vos decías, y ha sido como uno de los temas que han aparecido, al menos en esta primera etapa, es el tema del enfriamiento y el uso de energía, ¿no? Que son como las dos variables como más significativas en eso. ¿Cuánta energía gasta, para explicarlo de una manera que se entienda? Bueno, estamos en este preciso momento en una ebullición, yo diría casi descontrolada, en lo que tiene que ver con el establecimiento de centros de datos. Para empezar se requieren, porque la inteligencia artificial está creciendo de una manera exponencial y cada vez se requieren, hay más modelos más complejos de tipos de LLM, como el viejo y querido ChatGPT, Gemini, un montón más que hay en la vuelta, que requieren de cada vez más poder de cómputo. Para eso existen básicamente dos tipos de procesadores. Están los conocidos CPUs que tenemos en equipos tradicionales, que están pensados, son muy optimizados y tienen internamente lo que se llaman determinada cantidad de núcleos para procesar, son muy inteligentes y son muy eficientes. Por el otro lado están las GPUs, que son Graphic Processing Units, son unidades de procesamiento gráfico que originalmente nacieron para videojuegos, para ese tipo de aplicaciones, y después se descubrió que... entra la famosa NVIDIA, ¿no? Totalmente. Entonces, exactamente, cuando uno quería tener algo en juego rápido, pensaba en una placa de NVIDIA. Después se descubrió que esa arquitectura venía perfecta para el tema de la inteligencia artificial, que tiene que mover tantos volúmenes impresionantes de datos. De ahí es que aparece la GPU, entonces se utilizan memorias especiales, tienen miles, decenas de miles de núcleos respecto a un procesador tradicional, y todo eso obviamente genera muchísimo calor. A partir de ese calor empiezan a generar el consumo de potencias elevadísimo. Decíamos hoy que un rack tradicional, como muchísimo, puede llegar a 10, 15 kilowatts, que puede ser, estoy hablando de que es un estándar para el país, y uno de inteligencia artificial puede consumir 30, 40, 80, 100, 120 kilowatts en un único rack. Es algo realmente impresionante. Entonces, el calor que eso genera, que estamos hablando de pronto de 10 veces un rack tradicional en una empresa o un prestador de servicios de nube o un prestador de servicios de internet, vamos a 10 veces por lo menos de consumo cuando estamos hablando de inteligencia artificial realmente importante. Entonces eso genera tanto calor que ahí viene el tema del consumo de la energía. Entonces ahí aparecen dos criterios. Uno es la potencia que se requiere, en este caso UTE, o quien preste la energía. La potencia es la cantidad de energía que podemos entregar en un momento dado. Y el otro esa es la potencia, perdón. La energía es cuánto consumimos en un determinado tiempo. Bueno, entonces ahí es donde se empieza a complicar que podamos suministrarle al data center una potencia estable, firme, 7x24, realmente que asegure la continuidad del negocio. Eso es lo que tiene que ver con el suministro de energía. Si bien Uruguay tiene muchas características muy atractivas, especialmente para inversores extranjeros, por la matriz de renovables que tiene, es una de las más altas en América y inclusive en el mundo, con lo cual eso nos posiciona muy bien, pero obviamente tenemos algunas limitaciones, no es infinita la capacidad que tiene Uruguay de suministrar potencia y energía sostenida. Eso por un lado. Y después aparece la refrigeración, como comentaba. Entra el agua también, ¿no? Bueno, ahí aparece, ahí hay básicamente, muy rápidamente y simplificadamente, hay básicamente 3 o 4 sistemas de cómo se enfría un data center. Se enfría por unos aparatos que tiran frío directamente, y ahí pueden tirarlo se utiliza como un aire acondicionado común que tiene un refrigerante, tiene una serpentina y tiene un gas. Bueno, enfría, y después por agua. El agua enfría justamente el calor que viene de los data centers, tiene una serpentina, lo enfría, entonces consumen mucha agua. La forma que tienen de minimizarlo eso es, hasta unas determinadas potencias se puede usar por gas. En otras potencias se utiliza, en vez de consumir el agua permanentemente, se recicla el agua y se arman lo que se llaman circuitos cerrados de agua, con lo cual estamos siempre consumiendo el mismo agua. Ahí por ahí bastante bien. Pero llegado a determinadas potencias, ya superando los 40, 50 kilowatts, ya no alcanza a refrigerar por aire. No hay manera de enfriar y de extraer el calor de esos procesadores NVIDIA. Solo tirando aire frío. No hay forma. Entonces aparecen otros mecanismos que tienen que ver con, en la parte trasera de los racks se les cuelgan como unas mochilas
que soplan directamente hacia adentro. Otro mecanismo muy interesante es el de inmersión. Es como si yo agarrara todo un rack y lo inmerso en un líquido que es dieléctrico, que no genera justamente cortocircuito. Y algo que está ahora teniendo un crecimiento realmente importante y creemos que va a ser por allí, se llama direct cooling. Es un sistema de frío que tiene un glicol, un líquido impulse, que va directo al chip adentro. Por adentro. Por adentro, directo a cada procesador que está puesto en el rack. Con lo cual, el enfriamiento es directo, se llama direct to chip, directo al chip. Ese es el mecanismo más eficiente que se está encontrando ahora a los efectos de lograr gestionar ese calor impresionante que están generando los data centers. ¿Cómo se elige por todas estas cuestiones y algunas más que tal vez te parezca interesante agregar si fuera el caso? ¿Cómo se elige un lugar? Qué buena pregunta. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se selecciona? Porque también ha generado ruidos en ese aspecto, pero ¿cómo se elige? Muy bien, buenísima la pregunta, interesante, porque uno piensa de que uno lo elige porque queda más lindo, porque queda más cerca o porque tiene ahí terreno. O porque hay un descampado, claro. Bueno, sí, por supuesto, ese elemento juega, pero hay 2 o 3 criterios de selección, se llama site selection, la selección del lugar, que tienen que ver, primero se hace todo un estudio, primero del lugar donde se elige, si hay, por ejemplo, hay inundaciones, si pueden haber, no sé, terremotos, no es el caso de Uruguay, si estamos cerca de montañas, de derrumbes, en fin, hay un montón de factores que se tienen que analizar previamente, si la energía, por ejemplo, está disponible cerca a la fuente de energía y cómo es esa distribución de la energía, cómo llega la energía, ¿cuánto está? ¿1 kilómetro? ¿A 2? ¿A 10? ¿A 15? ¿A 20? El hecho de dónde está ubicado también el data center, por temas de seguridad muchas veces intentan ubicarlo que esté relativamente cerca de otros, pero no tan cerca de otros, por temas de seguridad, porque si hay un atentado pueden caer muchos data centers como un racimo. Entonces hay que buscar ciertos equilibrios. Y si te vas demasiado muy lejos de los centros poblados, es muy difícil después conseguir gente para que trabaje en ese data center, porque ya no están desarrollados los servicios, o hay que viajar mucho, o queda muy lejos. Entonces hay todo un equilibrio allí que tienen en cuenta, por supuesto, la potencia, el costo del megawatt, ahí se miden megawatts, y estos factores que yo te comentaba son decisivos a la hora de decir si vamos o no vamos con esta inversión, ¿verdad? Esos son algunos de los criterios más importantes. ¿Y por qué, digamos, es así o no que es necesario que estén distribuidos, también por criterios de seguridad, pero tal vez haya otros criterios, que tienen que estar distribuidos en el mundo, que no porque hayamos encontrado un país que tenga ciertas condiciones, no podemos ponerlos todos ahí o incluso no todos en el mismo continente? Bien. Hay varias razones así. Hay unas razones que tienen que ver con resiliencia, hay razones de redundancia, hay razones de seguridad, pero principalmente, tal vez yo diría que es de la más importante, es lo que se llama la latencia. Es el tiempo de demora que tenemos entre que le pedimos un dato al data center y vuelve el dato. Si bien tenemos cables submarinos y de alta velocidad y fibra, bueno, hay un criterio que se llama latencia, que es esa demora, entonces la tendencia es... Que para algunas cosas además es la diferencia, o sea, en algunos casos entre que un auto frene, entre que yo puedo operar a una persona quirúrgicamente, una transacción bancaria. Exactamente. Una acción que sube, que baja, sí, claro. Una operación, autos autónomos que pueden ir a mucha velocidad, hay que tomar decisiones súper instantáneas. Entonces lo que se hace es acercar el cómputo donde se genera el dato. Entonces cuanto más cerca está el poder de cómputo de donde se genera el dato, esa transacción se hace mucho más rápido, la decisión instantánea se toma allí y hay como un back support que se llama, que es el data center más regional o federativo que está detrás, que hace otro tipo de procesamiento. Entonces, el acercar los data centers a los centros de donde se consume y se genera el dato, esa es una de las razones por las cuales se empiezan a distribuir. Hay razones, como decía, de seguridad, de resiliencia, de redundancia entre regiones, según hay 4 o 5 organizaciones que son los hiperescala, que son los gigantes de este tema, que son los que dominan fundamentalmente todo este tema de los data centers gigantes y grandes. Bueno, ellos tienen criterios justamente de redundancia por regiones. Ha pasado ahora con la guerra que cayó algunas cosas hacia allá por... Tengo que poder mover hacia otro. Tengo que tener la redundancia automáticamente, tengo que switcharme, cambiarme de una región a la otra automáticamente sin perder datos, sin que caiga todo. Bueno, todo eso genera realmente una gestión hipercompleja, ¿no? Hipercompleja. ¿Y cómo juega América Latina en esto, no? Porque ahora hay como Chile tiene una potencia interesante en esto, es como el que viene primero en esta lógica, pero bueno, ahora se ha hablado de algunos casos en Argentina, Paraguay, bueno, y Uruguay también está buscando como su lugar en eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Básicamente lo que nosotros identificamos hay 2 o 3 países que tienen naturalmente
una posición un poquito más avanzada, bastante más avanzada. Uruguay, Chile fue un pionero en ese tema. Yo acabo de estar justamente en Chile la semana pasada. Indudablemente es un mercado muy maduro, tiene muchos data centers, están los principales líderes de tecnología en data centers, están allí alojados. O sea que definitivamente Chile, porque además tiene cable submarino y tiene algunas leyes de promoción interesantes, lo hacen atractivo. El otro territorio que está claramente va a despegar ahora es Brasil. Brasil ya tiene un pipeline de inversiones tremendamente importante a nivel de data centers. Y después, por supuesto, México. México es importante, México es muy importante. Y después aparecen ahí compitiendo, estamos varios compitiendo. Paraguay tiene muy atractiva el costo de la energía, Colombia puede tener algunas inversiones. Y Uruguay, que aparece como el más chiquito en principio, tiene un montón de atributos que a los efectos... Uno pensaría que el costo de la energía no es un atributo de No Uruguay. es el diferencial de Uruguay, estamos mucho más parecidos a Chile. Estamos más caros que el resto, pero estamos parecidos, pero aparecen otras condiciones que los inversores evalúan, que justamente de pronto uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con un data center? Que es justamente democracia en el país, estabilidad jurídica y social, bueno, decía democracia establecida, partidos políticos en las transiciones de gobierno, que no haya un volantazo impresionante. O sea, hay conectividad, por ejemplo, la conectividad digital es un factor determinante. Y en esta cuestión de las relaciones de distancia, de educación, pensando en un territorio chico, ¿cuál sería el techo de pensar en Uruguay? Bueno, ahí está bueno también eso. Yo creo que Uruguay reúne las condiciones como para atraer a algunos inversores. Tenemos sí la limitante de si logramos entregarles la potencia que necesitan. Tenemos agilidad en los permisos, hay toda una permisología de medio ambiente también para cada centro de datos, que en otros países puede demorar años. En Uruguay es razonablemente ágil, con lo cual creo que tenemos condiciones como para... De hecho, estamos trabajando con inversores del exterior. Ya hay varios que están interesados en explorar Uruguay, particularmente porque se instaló un gran data center acá, que es el de Google. Entonces muchos preguntan por qué se instaló Google en Uruguay. Eso genera... Esas empresas en general lideran como eso. Si ellos fueron, debe haber algo que no estoy entendiendo. Por algo lo hicieron, algo no estamos leyendo, algo no identificamos, y eso ha generado una importante atracción de interés de por lo menos explorar Uruguay. Yo creo que ahí Uruguay se ajusta a algunas cosas y podemos asegurarle potencia en la energía, que Uruguay tiene algunas capacidades razonables para abastecer la primera demanda. Si queremos realmente proyectar Uruguay como un hub o competir más fuertemente con Chile, bueno, tenemos que tal vez mejorar un poco los precios, tal vez el costo, y asegurar una inversión que nos permita más o menos rápido poder ampliar la potencia. Pero Uruguay no está mal posicionado, especialmente por lo que te decía de las energías verdes. Es líder en eso claramente, en conectividad. Tenemos 2 cables submarinos que llegan a Uruguay, o sea que tenemos condiciones, te diría, súper atractivas y muy competitivas con el resto. Aparte de, que no es menor, y termino con esto, que tenemos una ley de zonas francas que tiene una serie de ventajas muy importantes, y tenemos una ley de promoción de inversiones que es súper atractiva también, con lo cual para los inversores eso también es decisivo en función de más allá del costo del megawatt, pueden ahí obtener una serie de beneficios fiscales que le pesan mucho en la ecuación económica. Y nos daría, digamos, pienso en eso, es como ha sido en general la puerta de entrada en América Latina la inteligencia artificial, porque a esos grandes modelos no tenemos acceso, ¿no? O sea, están todos en el norte global. ¿Qué ventajas nos podría dar? ¿Por qué deberíamos caminar ese camino? Qué bueno, muy bien, interesante pregunta. Nosotros estamos convencidos de que el país debe ingresar definitivamente en una inversión importante a nivel de data centers de inteligencia artificial, porque eso derrama de alguna forma directa o indirecta en la economía, en la formación de empleo, en la especialización, en poder competir en la economía digital, en estar preparados, porque muchas organizaciones, y acá entra el concepto de soberanía digital, de que por temas regulatorios y de sensibilidad tienen que estar los datos alojados en el país, con lo cual eso le da más seguridad y tranquilidad a las empresas, no solamente al gobierno, sino a empresas privadas. Y entonces vamos inexorablemente todos en camino de que bancos, centro de salud, gobierno, cualquier organización privada va realmente a incorporar cada vez y mucho más el tema de inteligencia artificial, con lo cual necesitamos tener un motor de crecimiento basado en el data center. Si no tenemos data centers preparados para IA, la IA no va a escalar, porque ninguno de los data centers básicamente que tenemos hoy en Uruguay soportan la IA. Teníamos que recablear, cambiar la parte eléctrica, cambiar las conexiones, cambiar la refrigeración, o sea, no estábamos preparados, sí para un determinado crecimiento, pero realmente para una IA
extremadamente demandante. Uruguay tiene que tener algún data center así, por eso Google también está pensando en eso. Hay posibilidades que de pronto puedan venir otros actores importantes por lo que decíamos de la atracción que generó Google. Generalmente en la jerga se dice que los datos atraen los datos, entonces bueno, es probable que tengamos, no sé si muchos más, pero yo me atrevería a confiar de que algunos más vamos a tener y eso va a impactar muy fuertemente en todo lo que son las tecnologías en Uruguay. Muchísimas gracias. Al contrario, muy amable, muchas gracias a ustedes. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuál de estas tres cosas consume más agua? Toda la inteligencia artificial global. La exportación de carne vacuna de Uruguay. La producción de celulosa de UPM. Si bien la inteligencia artificial consume mucha agua en todo su ciclo, otras actividades económicas consumen mucha más. Se calcula que en 2025 la inteligencia artificial a escala global consumió entre 300 y 800 mil millones de litros de agua, lo cual es muchísimo. Pero es menos que el billón de litros que demandó la producción de las 2 plantas de UPM en Paso de los Toros y Fraiventos, o los más de 4 billones de litros que demandó toda la exportación de carne vacuna uruguaya. Seguimos en Conexiones y seguimos hablando de la infraestructura de la inteligencia artificial. Si bien una parte de los centros de datos para inteligencia artificial está distribuida por todo el mundo, los más grandes e importantes están muy concentrados. Javier Baliosian nos cuenta qué significa esto para Uruguay. Para Uruguay es un problema que los grandes centros de datos no estén en Uruguay, que estén en otro país. Tenemos algunas limitaciones legales, por ejemplo, cada vez que nosotros le damos datos a ChatGPT o al Drive de Google o a cualquiera de estas cosas, estamos en general, no siempre, porque Google tiene algunos acuerdos con Antel y cosas así, pero lo que podemos asumir rápidamente es que estamos exportando datos, estamos sacando datos del país y estamos sacando datos de la jurisdicción legal de Uruguay. Estamos sacando datos hacia no sabemos bien dónde, digamos. Hay unas razones, digamos, tecnológicas de por qué las cosas están en un lado o en otro, pero también hay algunas razones que no hay que despreciar, que son más legales, políticas, etc. Y claro, la economía de escala es muy poderosa. Cuanto más grande es aquello, más barato es por cada partecita. Pero hay algunos otros objetivos como eso, ¿no? La protección de datos personales de los ciudadanos de un país y cosas por el estilo, o de un gobierno, ¿no? que también hay que tenerlos en cuenta. Como ya hablamos en otras Conexiones, la inteligencia artificial se basa en enormes cantidades de datos. Entonces, ¿cómo afecta eso a la protección de esos datos de nuestro país? La discusión sobre dónde poner los datos ya existía hace muchos años y ahora existe la discusión de dónde entrenar estos modelos, porque en definitiva son tus datos que entrenan esos modelos. Y es una discusión para nada menor en términos de soberanía, decías vos también. Y, por ejemplo, el ejemplo de los datos de salud o de cualquier tipo de datos estratégicos para un país, de capacidades industriales, de capacidades de producción. Del mismo modo, a medida que los estados y sectores estratégicos integran más y más inteligencia artificial, ¿qué pasa cuando los estados, como el nuestro, deciden trabajar con estas compañías? No solo que tus datos salgan, sino que tus procesos, por ejemplo, los procesos del gobierno, se vuelvan dependientes de un determinado modelo o determinado proveedor de inferencia o de entrenamiento. Que un Estado dependa de que una empresa decida proveerle servicios es claramente un punto flaco en cómo un Estado lleva adelante sus tareas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahí es donde la palabra soberanía tiene bastante relevancia. Construir un centro de datos comparable a los que usan empresas como OpenAI, Anthropic, Alphabet o Microsoft es algo claramente fuera del alcance de la enorme mayoría de las personas y organizaciones. Pero hay gente trabajando en desarrollar sistemas más eficientes, capaces de lograr cosas poderosas con infraestructuras
mucho más modestas. Hay un montón de gente haciendo de la necesidad virtud, digamos, de estas restricciones en cuanto a energéticas y de costos del hardware necesario. Está empujando también toda una línea de trabajo y investigación en la que se intentan hacer avances algorítmicos y matemáticos para bajar los requerimientos de hardware para hacer lo mismo. O sea, está ahí un montón de gente trabajando en hacer las mismas cosas con menos servidores, con menos energía, etc. Típicamente China sorprendió con DeepSeek haciendo cosas muy similares a las que hacía ChatGPT con capacidades de hardware mucho menores, e incluso a partir de ahí también aceleró ese proceso de investigación en un montón de lugares como Uruguay, Argentina, Brasil, donde se intenta con menos hacer más. También hay quienes adaptan modelos generalistas para usos específicos, pudiendo simplificarlos y hacerlos más eficientes. Hay gente trabajando, por ejemplo, hoy en la Facultad de Ingeniería acá en Uruguay, en tunear, se le dice, afinar los procesos de modelos ya entrenados para una tarea específica. Esos procesos suelen ser menos costosos y suelen poder recortarse el tamaño de esos modelos para funcionar en hardware mucho menos exigente, más barato y más chico. Hoy corrimos el foco de los algoritmos para mirar lo que casi siempre queda fuera de la cámara, los fierros sobre los que se apoya toda la inteligencia artificial. Porque pensar la IA también es pensar en la infraestructura, en los recursos que usamos, en el poder y en las decisiones que como país tomamos.